¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de AN Show. Aquí por supuesto con Ale, con Gonza, con entrevistados especiales. Hoy otro entrevistado de lujo, otro invitado de lujo, el Tano Cristian Nasuti. ¿Cómo te va, Tanito? Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias Beto, muchas gracias por la invitación y acá para hablar un poco de fútbol. Así es, vamos a saludar rápido a Ale. ¿Cómo va todo? Todo bien, qué gusto tenerte acá, Tano. Estamos con Gonza también desde Argentina. Gonza. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Hola vas? Ale, hola Beto. Y hoy con un invitado especial como es el Tano. Bueno, jugó en varios equipos grandes y salió campeón y bueno, hoy está en Emelec, así que bueno, es un invitado muy especial el que tenemos hoy. Estamos repasando la historia tuya, Tano. Tenés algunos títulos que quiero que después nos cuentes de eso, pero sobre todo el debut. A mí me impactó de manera especial porque yo también debuté en Platense. Debutaste en Platense, en el Calamar. Sí, con 17 años, en un momento del club que estaba Difícil, complicado. crítico en todo aspecto. Porque Platense, le recordamos a la gente, estuvo 22 años en otras categorías, en Nacional B o en la B Metropolitana, ¿no? Sí, bueno, después de tantos años desciende Platense al Nacional B. Claro. Y ese año se refuerza con jugadores, muchos de primera división, los resultados no acompañan, económicamente el club sufre ese cambio y se la termina jugando a las últimas fechas con chicos del club. ¿Vos venías de las menores de Platense? Yo estaba jugando en quinta división, no tenía mirá. ningún partido en reserva. Mirá, Hay un cambio de entrenador, agarra a Caruso Lombardi. sí. Caruso se la tiene que jugar con los chicos. Hace un selectivo, dentro del selectivo estaba yo y bueno, me da la oportunidad de jugar faltando 5 fechas que termine el torneo. Platense peleando el descenso por no descender a la primera B. Claro. Un momento muy difícil, con Complicado, presión claro. de la hinchada, de la barra brava. Y bueno, gracias a Dios sacamos los resultados y pudimos permanecer en la categoría. Y de ahí te estableciste en Platense, porque después tuviste en paso a uno de los, no sé si el más grande, pero uno de los El más más grandes. Claro, yo sé el cariño, pero uno de los Sí, grandes, sí, pero sí, del sí. mundo, no solo de Argentina. Cuando menos lo esperás te llegan las cosas y lo importante es estar preparado. Hay una historia especial con respecto Sí. a eso. ¿Cómo te llegó? A ver, Porque, a ver, de jugar a Platense, a mí me pasó, a River Boca Independiente, que en un momento tuve que decidir, es una conmoción, ¿no? bueno, Gonza lo sabe. Gonza un poco se lo comenté, el tema de esta historia. Yo venía jugando en Platense hasta los 19 años en primera división, me mantenía ahí en la categoría, a veces jugaba en reserva, primera. Y me cita en una confitería enfrente del Estadio Monumental, el que era mi representante, Juan Berro, que para descanse. Sí. Juancito me cita, me acuerdo que fue con mi papá, con mi hermano. Lo conocía Juan. Lo conocía Gran Juan. persona, gran. Era representante gran de tipo. un gran amigo mío que es Hernán Díaz. Es uno de mis mejores amigos en fútbol. Sí, en ese momento tenía al Muñeco, Claro, tenía varios claro, chicos claro. de River, a Ortega también. Y bueno, me cita, yo venía, mirá, algo que no lo había contado antes, yo hacía un par de semanas me había enterado que iba a ser papá. Ah, mira. Y ya la preocupación estaba en la Claro. cabeza porque no alcanzaba lo que daba Platense. Claro. Eh, Es un cambio. Es un cambio brusco. Y justo me cita enfrente del estadio y me dice, bueno, nada, quería comentarte que me llegó una propuesta para que vayas 2 años a jugar. Y digo, bueno, y con mi papá y mi hermano nos miramos de dónde. Nosotros calculábamos un equipo chico de Argentina y eso. Me dice, no, te quiere River, date vuelta y ese es el estadio donde tenés que jugar. Uy, cuando giro, cayendo Claro, lágrimas. porque con mi enfrente viejo. a la cancha de River hay una avenida, hay varias cafeterías, Sí, confiterías, exacto, ¿no? Exacto. Y cuando giro veo el Monumental, digo, ¿ahí? Me dice, sí.
y tuvimos que cruzar, ir a firmar, todo, y yo no podía No, creer. ya no estaba podía todo creer. arreglado. Sí, yo no podía creer. Increíble. Y bueno, fue una experiencia espectacular, fue un cambio muy brusco. Claro. A jugar ya con un club grande, donde tenés que ser protagonista a los 90 minutos, defender con mucho espacio a tu espalda. Por supuesto, tenés muchos metros para recorrer hacia atrás porque el equipo se ataca siempre, ¿no? Así que nada, fue un cambio que me costó al principio, pero bueno. Y tuve te un tocó gran- de entrenadores, estaba Leo Estrada, ¿no? No, al principio yo empiezo a entrenar con la reserva, Mirá. con Vitrola Giso, Jorge Sí, Giso. sí, Giso, claro. Hicimos una gran campaña en reserva, bueno, teníamos un equipazo. Y estaba en el primer equipo Manuel Pellegrini, Claro. que bueno, me hace debutar a fin de año Sí, sí. del 2023. Mirá, debutaste con él entonces. Sí, Claro. sí, debuto con Manuel, después se va Manuel, llega el negro Astrada y con el negro ya empiezo a tener más continuidad. Mirá. Bueno, y tuviste la gran bendición de ser campeón. Fuiste campeón 2 veces, entiendo, ¿no? Bueno, primer año en primera, 2004 salimos campeón del torneo nacional en la liga y después, bueno, en Copa Libertadores tuve mi primera experiencia con gol con Boca en la Claro, semifinal. hay una semifinal con Sí. Boca y que da el paso a los penales, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente no pudimos llegar a la final, pero bueno, concretamos al fin de semana siguiente El campeonato. el campeonato local. Me imagino que ese es un paso para vos fue- inolvidable, ¿no? Es un poco lo que uno aconseja ahora o transmite a los chicos, Claro. ¿no? Que hay que estar preparado. Cuando menos lo esperás te llega y no la tenés que desaprovechar, te tenés que subir al tren, como se dice, Sí, y no sí. bajarte. Sí, sí. Y bueno, gracias a Dios yo estaba preparado mentalmente, tenía un desafío muy grande, por lo que te decía que iba a ser papá también. Claro. Bueno, todo que eso me fortaleció y también obviamente el acompañamiento de la familia, que siempre, bueno, me mantuvieron con el pie sobre la tierra sin tratar de que no creerme más de lo que era, ¿no? Por supuesto, y ya le voy a dar paso a los chicos, ¿no? Pero en esta charla de fútbol tuviste un paso por México. ¿En qué momento aparece Emelec de tu vida deportiva? Bueno, después de todo ese, como bien decís, de caminar un poco el mundo, llega una propuesta que me acuerdo me llama el turco Nasib, estando en Libertad de Paraguay. Tuviste en Paraguay también, claro. Me agarra en un grande. momento de mayor madurez, con mayor oficio en la posición, donde por ahí no estaba con esa juventud, pero sí con esa experiencia, Por supuesto. que es lo que por ahí Que te hace un pude- tiempista, Exacto. ¿no? De saber medir los momentos. Obviamente que no podía competir con la velocidad del ecuatoriano, Claro. pero sí sabía que podía tener mejor o mayor ubicación y orden y voz de mando, que era lo que uno necesitaba en defensa, ¿no? ¿Ale? No, yo te quería preguntar, tú jugaste con Mascherano también, ¿verdad? Sí, Y con con Javier. el muñeco y con grandes jugadores Sí. en River. ¿Qué fue la enseñanza? ¿Cuál fue la enseñanza que ellos te dejaron, que aprendiste de ese equipo de figuras? Bueno, con Javi fuimos de la misma camada porque estuvimos jugando en reserva, después terminamos jugando en primera. Chicos, pero bueno, nada. Javier parecía- llegaba de Renato Cesarini, directo arriba. Sí, y Javier primero debuta en la selección mayor Con Bielsa, ¿no? con Bielsa antes Sí, que sí. llegue en Río, una Una cosa historia muy particular, sí, sí, la conozco. particular y bueno, nada, transmitía esas ganas, parecía un jugador de experiencia ya, mismo en reserva. Después, bueno, obviamente los otros, el Muñeco, Marcelo Sala, el Chacho Coudé, cuando entré a ese vestuario, el Turcus ahí, entré en vestuario y yo hacía Vestuario pesado, ¿eh? Exacto, hace un par de meses atrás lo veía por tele y estar ahí compartiendo Claro. el día a día era aprendizaje constantemente y uno trataba de ser una esponja, ¿no? De absorber todo tipo ¿Qué edad de tenías, información. Tano, en esa época? ¿Llegaste a River? Jovencito. Estamos hablando, sí, yo llego en el 2002 ya estaba ahí con 20 años, a los 21, 22 años debuto con River en la primera. Mira, Gonza. Sí, yo le quería preguntar porque tuvo a grandes entrenadores en su carrera como Pellegrini, Astrada, el Cholo Simeone, Gustavo Cholo, Quinteros. ¿Qué enseñanzas te dejaron ellos y si estar con ellos también te sirvió para ser entrenador hoy en día?
Sí, obvio, Gonza, obvio. Uno, como te decía recién, uno fue absorbiendo de cada uno lo que le va quedando. Eh, Después, bueno, uno tiene una idea propia de juego bueno, como me decís, cómo me gustaría que mi equipo presione y me gustaría ser cholista como presiona a veces, Claro, ¿no? claro. Que atosiga al rival, que no le deja jugar tranquilo. Después, ¿qué fútbol te gusta? Y bueno, me acercaba mucho a lo del muñeco Gallardo en la anterior temporada que estuvo, donde tenía jugadores que siempre estaban rotando constantemente, que no eran referencia fácil. Es el fútbol de hoy, ¿no? La dinámica, el que sea un equipo versátil, que se acomode al sistema dependiendo también cómo se posiciona el rival, con lo que requiera también el partido en el momento. Lo importante es conseguir que el jugador, ¿no? Que el jugador trate de razonar y pensar en el momento del partido, ¿no? Saber cuándo tiene que sufrir, cuándo no, cuándo tiene que manejar el partido, cuándo lo tiene que dormir, bueno, eso. Y como bien decís, con todos los entrenadores que estuve fui aprendiendo. Y uno de los que más me marcó fue Héctor Cooper, en Grecia. Claro. Mirá. Estábamos con un plantel que diezmado, con un plantel que hacía 2 jornadas habían echado al entrenador por malos resultados y potenció a un plantel y lo llevó a jugar casi Europa League, eliminando también al Atlético Madrid. Potenció un grupo que decís, wow, ahí ves la capacidad del entrenador. Entonces, como yo el otro día escuchaba a Redondo, que dice, él piensa más en que el entrenador se tiene que adaptar, ¿no? Al proyecto, al proyecto institucional. Al grupo de jugadores que tiene, Ah, ¿no? ok. No cerrarse en un sistema y eso. Entonces, yo voy más por ese lado. Y todo lo que te digo, todos los entrenadores que fui teniendo en el camino me dejaron muchas cosas. Y Tano, en tu llegada ahora vamos a hablar de si el Tano tiene el entrenador en el corazón, ¿no? Que veo que sí. En tu llegada a Emelec conseguiste títulos, creo que hubo una gran identificación con la gente, con el hincha. ¿Cuál crees que fue el secreto de esa década, esos años tan exitosos del cuadro azul, ¿no? Porque la verdad fue una época que marcó a fuego a la gente, incluso lamentablemente estos 2-3 últimos años no fueron buenos. Se extraña ese Emelec que era protagonista siempre. ¿Cuál era el secreto que vos visualizás? Apenas llego, lo que descubro es un club ordenado. Claro. En principio, eso era la base, ya tener una base sólida era clave, ¿no? Después entrar al vestuario y ver un grupo golpeado, porque venía de perder varias finales. Sí. 4 veces segundo, creo. Venía con la necesidad y la presión del hincha, de hacía 10 años, 11 años que no se salía campeón. Y costó al principio, costó porque bueno, recién también llegaba Gustavo Quintero con su cuerpo técnico, conocer también el fútbol ecuatoriano, al jugador. Tu llegada coincidió con la llegada de Gustavo. Exacto. Y yo creo que la clave fue hacer ese clic y convencernos que podíamos. Y yo creo que esa pretemporada que hicimos en Argentina en el 2013 nos unió como grupo, nos afianzó y se creó una mentalidad ganadora total. O sea, creó también una competencia sana de Dentro, tener claro. dos jugadores, o tres, perdón, por posición, que sabías que mirabas para atrás, te relajabas y te comían. Sí. Y eso fue la clave. Armar un plantel súper competitivo. Hoy Gustavo Quinteros, hablamos, un entrenador exitoso, no solamente acá en el mundo, tiene un equipo que yo amo, quiero muchísimo. ¿Qué tipo de entrenador es Gustavo? A ver, Gustavo es un entrenador que no te va a llenar la cabeza con tantas cosas, con tanta información. Eso sí, logra que el jugador no se relaje. Siempre está
en cada entrenamiento con la intensidad, con la agresividad. Saber, obviamente, él te guía en base a cómo podés llegar hacia el arco rival, pero no es que te hace un robot, ¿no? Te da los diferentes caminos. Después, obviamente, el jugador... No te ata a lo táctico. Exacto. ¿No? Después el jugador, obviamente, toma decisiones dentro del campo. Después sabemos que el fútbol de hoy a veces se define por detalles, una pelota parada y eso, bueno. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque compartimos y tengo amistad con el Rifle, con Marquitos, Mondaini, ¿no? Y a mí me gusta mucho, a ver, yo nunca tuve el entrenador, tengo el jugador de siempre, tengo el directivo, ¿no? Y yo creo que siempre la última palabra en un grupo la debe tener el entrenador. Los directivos bajan línea institucional, en una mesa técnica o de secretaría técnica o de comisión de fútbol, quiera llamarla, las discusiones del día a día, las soluciones del día a día, que son muchas, pero siempre creo que la última palabra la tiene el entrenador. Y en nuestro medio ecuatoriano tan complejo, altura, la humedad, el calor, es muy difícil ser protagonista en todos lados. A ese punto voy táctico, ¿no? Porque Gustavo, ese equipo era ofensivo, un equipo ofensivo, exitoso, pero yo lo veía, visualizaba de afuera, inteligente saber dónde le tocaba jugar, ¿no? Exacto, exacto. Él era una persona muy abierta, escuchaba. A veces conversaba mucho con el plantel. Sí. Mirá. Y eso fue clave también. Escuchar al jugador, cómo se siente, cómo está. Un cuerpo técnico también de lujo. Sí, eso es fundamental. El profe Figueroa, Emane Paoli, Luis Suárez, bueno, gente, primero grandes personas y que lo acompañaron y que hicieron un gran trabajo. Y después te digo eso, de todos los jugadores que estuvieron en el plantel, un gran porcentaje terminaron siendo jugadores de selección después. Sí, claro. El crecimiento que tuvo. Y uno, por ahí creo que donde dio la tecla de Gustavo fue en la posición de Ener, ¿no? Claro. Ener cuando lo sacó de la banda. Exacto. Y lo puso de centro delantero. Cuando lo mete como un segundo punta ahí con Stracolursi o Miller y fue otra cosa. Claro. Y después, bueno, teníamos variantes. Si no andaba Marquito, estaba Ángel. Y si no estaba Ángel, estaba Miller. Y entraban los chicos y estaban a la altura, como Urbano. Estaba este chico de Manta, que se fue ahora. El 10. Que se me fue el apellido. Bueno, había varios chicos que entraban y respondían. Teníamos, bueno, Corozo también, claro, Corocito, claro. Lastra, Pedro Quiñón, bueno, jugadores que decía, y nosotros atrás con Achillier, estaba José Luis Quiñones, después llegaba el patrón Guagua, había individualidades, pero potenciadas por un funcionamiento, sí, ¿no? Que sabían a qué jugar. Y cambiaban, porque les tocaba jugar en la altura, cambiaban a la modalidad táctica o sabían cómo enfrentarla de diferente manera. Casi siempre respetábamos el sistema, pero sabíamos cuándo podíamos ir a presionar, cuándo no, cuándo teníamos que dormir el partido, cuándo teníamos que acelerar, era todo trabajado, se trabajaba mucho. Dormir el partido es teniendo la pelota, exacto, ¿no? Teniendo mucho el balón, defenderse de esa manera. Exactamente. Sabíamos cuándo teníamos que ser más vertical, cuándo no, y trabajábamos mucho también en el pelota parada. La pelota parada nos abrió muchos partidos, claro. Teníamos buenos cabeceadores y también te facilitaba un poco el trabajo después, ¿no? Y eso despertó en vos una intención de ser entrenador, pero yo creo que es vocación, ¿no? ¿Tenés el entrenador así como vocación o...? Sí, mira, antes de llegar a Emelec yo ya estaba haciendo el curso de entrenador. Claro. Cuando después de Emelec me voy a Deportivo Cali, ahí me termino de recibir de entrenador. Ya ves el fútbol. ¿En Cali? Sí, en Deportivo Cali. Sí. Lo hice en Argentina, en ATFA. Y ahí ya empezás a ver el fútbol de otra perspectiva, claro, ¿no? Claro. Analizar. En parte te ayuda mucho a entender también al entrenador, mucho más en determinadas cosas. Y después, bueno, pasando los años,
y uno ya va viendo que se va acabando la carrera del fútbol, ya empezás a ver otras cosas, te empezás a capacitar. Cuando estuve en España, casi, bueno, después del retiro, casi 8 años capacitándome, Claro. haciendo prácticas con juveniles, con filiales, porque sabía que en algún momento iba a poder llegar esta oportunidad Bien. de estar en un club grande como Emelec, que quiero, y sabía, era consciente que tenía que estar muy bien preparado. Bien, vamos con Ale. Bueno, Tano, es verdad que estos últimos años no han sido tan buenos para Emelec, pero claramente este año se ve una gran mejoría en el equipo. ¿Qué es lo que visualizas por el resto de la temporada, para las próximas temporadas, y qué podrías decirle al hincha de Emelec? Bueno, como bien decís, venimos de temporadas muy malas, el club se está reordenando, hay que tener paciencia. Como dijo Novo hace poquito, hay que tener paciencia, ser conscientes de que es un club que está saliendo de la ruina totalmente. Sí, así es. Deportivamente estamos en desventaja con muchos clubes que vienen ya con un trabajo consolidado de hace años, ya te digo, desde formativas también hablando. Entonces de un día para otro no es esto. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Tenemos que sufrirlo, lamentablemente, pero tratar de pasarlo lo mejor posible en lo deportivo. Se armó esta temporada un plantel con muchos jugadores nuevos, con jugadores que vienen de diferentes ligas, que se tienen que adaptar, y que así todo se está haciendo un papel digno. Obviamente siempre queremos más porque el escudo te exige, pero hay que ser consciente de que esto no es de un día para otro. Así que nada, trabajando sobre esa línea, sobre ese orden, lo que hablábamos recién, Beto, es importante que el club empiece a consolidarse desde una base sólida, ¿no? En lo económico, en que el club responda en todo aspecto, y después, bueno, en lo deportivo se pueda afianzar una idea y una ideología, ¿no? Donde se vea desde formativas hasta el primer equipo que se juega de la misma forma. Gonza, con vos. Adelante. Sí, yo le quería preguntar, ¿cómo se dio este retorno a Emelec? Porque él estaba en España hace años, En España, claro. estabas bien, obviamente, estabas muy tranquilo allá, y te llegó este desafío importante. ¿Cómo se dio? Bueno, primero, estando en España, me picaba el bichito de la panza, ¿no? De tener un desafío importante. Y como bien le decía a Beto recién, pasé los años de capacitación, 2 años de preparación, donde uno sabía que tenía que estar preparado cuando llegaba esa oportunidad, y cuando recibo ese llamado de venir para acá ni lo dudé, y me encuentro con un club distinto, un club que, como te decía, abandonado, un club donde le faltaba cariño, tratar de recuperar lo que siempre fue Emelec, un club grande, donde tenga desde formativas hasta el primer equipo, como te digo, toda una línea de trabajo. Y bueno, estamos en eso, en tratar de consolidar una idea, tratar de ordenar todo, y que pronto podamos volver a tener al Emelec que siempre supimos ver, ¿no? Nos quedamos con vos, Gonza. Otra más, dale. Sí, yo le quería preguntar al Tano, particularmente hay un chico que viene haciendo las cosas muy bien, que es Luis Fragoso, pero es muy joven, tiene 16 años. ¿Cómo lo llevan para que se desarrolle de la mejor manera? Bueno, el tema de Luis sufrió un poco la necesidad, el apuro del club en los últimos años. Tuve conversaciones con él varias veces. Lo bueno es que los padres están más que ubicados y entienden, y lo acompañan muy bien. Y con Luis lo que hablamos es llevarlo de a poco. Es muy chico, es joven, tiene mucho potencial. Hoy está cumpliendo microciclos con la selección, que eso lo fortalece todavía aún más. Y bueno, llevándolo de a poco, dándole minutos hasta que se pueda afianzar, y no darle la mochila, ¿no? de salvador ni nada para el club, al contrario. Yo creo que el momento de meter a los chicos es cuando el equipo esté bien, esté afianzado, donde el jugador se puede liberar mucho más fácil. Dale, dale.
Bueno, Tano, Te quedaste en el aire. es que en blanco. Volvemos. Engancha acá, engancha Ponenos los conmigo. bloopers. Con Fragoso. Se le nota algo que hay que rescatar en el futbolista ecuatoriano, que no es normal que a los 16 años tenga el atrevimiento, ¿no?, que tiene. El hecho de pedir la pelota, encarar. A un chico argentino hay que pararlo a esas edades, ¿no? Un chico ecuatoriano, yo creo que hay que estimular mucho esa rebeldía futbolística, ¿no? Pasa por ahí, porque es lo que tenés todos los días. Sí, sí, Luis es un jugador diferente, un atrevido, un jugador que nos sorprendió con su personalidad, Claro, ¿no? justamente. Y bueno, hay que cuidarlo a esos jugadores, ¿no? Hay que cuidarlos, llevarlos de a poco. Sabemos que el fútbol de hoy en día es todo ya, pero si lo queremos disfrutar lo tenemos que llevar bien y ordenado, y acompañarlo bien, ¿no? Así Eso creo es. que es la clave. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decías de que los chicos tienen que entrar cuando el equipo funcione y todo el entorno protegerlos. Vos sabés que yo cuando llegué a Ecuador, conocí el medio, me fui adaptando, no fue tan fácil, de jugar en la altura, de bajar acá con la humedad, todas las presiones que tiene, si bien había jugado en equipos grandes, Barcelona, Emelec día a día, pero una rivalidad hermosa. Y ver Emelec, pues nos acostumbramos a eso, ¿no? Porque después jugamos en contra y nos queremos ganar. Pero es lindo ver los dos peleando cosas importantes, hasta jugando finales, o instancia decisiva, por ganar etapa. Pero lo que pasó en estos 2 últimos años, 2 años y medio, que iba para 3, fue realmente insólito, increíble. ¿A dónde voy? Es tan difícil construir en la vida, en fútbol, y tan fácil destruir, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Entiendo que hoy se está en un momento de reconstrucción desde las cabezas, que es de donde se origina, y donde ustedes, recién lo conversamos fuera de micrófono, están readaptando una realidad que debió ser normal. Cobrar a tiempo, que no falte nada, viajar en charter. Yo creo que te referías sobre todo en eso, ¿no? Que los chicos vamos por necesidad, como le pasó al chico Bawi, ¿no? Que tuvo que jugar y capaz que todavía le faltaba una horneada más, ¿no? Sí, sí, como bien decís, llegar al club donde viví cosas muy lindas y caer en Rocafuerte, el complejo, y ver cómo estaba el estado de los campos, de ver a los jugadores sin ropa de entrenamiento, cada uno vestido de diferente ropa, ver a los entrenadores que le debían 6 meses de contrato. La verdad me quedé sorprendido y no podía creer la situación de tanta destrucción que sufrió el club. Así es. Y la gente por ahí que no tiene conocimiento de todo esto, por ahí lo ve de un día para otro, ¿no? El tema del resultado, y no es fácil. No es fácil porque tenés que volver a fortalecer lo que es formativas, tenés que volver a fortalecer lo que es un plantel de primera división, de armar un plantel competitivo, como te decía, de llegar a ese plantel que tengas 2 o 3 jugadores por posición, que se estén matando por ganarse el lugar y que sabés que el que sale y el que entra no se va a sentir esa ausencia, esa diferencia. Lleva su tiempo. Por supuesto. Estamos en ese camino, se está trabajando de forma más que ordenada, se hizo mucho, cosas que por ahí no se ven, Claro. pero El día a día. El día a día. Hoy tenemos hasta un chef para el primer equipo, Muy bien. para que todos se alimenten bien. De a pocos de eso se va a ir desplazando hacia formativas también. Correcto. Para que podamos tener una casa club ordenada, y que podamos ver y lograr esa red de scouting que tanto queremos, pero para eso tenemos que tener la casa ordenada. Así es. Darle todo lo que necesita el joven para poder crecer y pensar en lo futbolístico más que nada. ¿Qué tipo de entrenador es Vicente Sánchez? Que estás al lado de él el día a día, porque él tuvo una gran aparición en el Cruz Azul y bueno, viene con... yo lo veo como un
entrenador moderno, ¿no? Muy metodológico. Sí, eso te iba a decir, un entrenador moderno, muy ofensivo, que obviamente se tiene que ayornar a lo que es el fútbol ecuatoriano también, lleva su tiempo, tiene grandes profesionales al lado que están acompañando, tanto los profes, Jarodich, Enrique también, está Joan, bueno, tiene un departamento de videoanálisis también que acompaña, entrenador de arquero también, Carlos Caicedo, entonces creo que es un grupo que lo está acompañando muy bien. Vicente se está acomodando también al fútbol ecuatoriano, Claro. que es real. Y bueno, lo importante es que él viene con la impronta de ser un equipo protagonista, un equipo ofensivo, todo lo que bueno pudo demostrar ahí, como bien decís, en el fútbol mexicano, lo quiere llevar a cabo acá. Y obviamente va a llevar su tiempo. Y los objetivos, me imagino, inicialmente es, como decís, ¿no? Paso a paso, recuperar la identidad, con la historia, con todo lo que representa ese escudo, pero me imagino que es apuntar a intentar primero estar entre los 6 que van a definir el campeonato, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, lo que nos propusimos al principio, de tratar de estar ahí peleando por entrar a alguna copa. Sería un paso más que importante y afianzar todavía el trabajo que se está haciendo la directiva, tratando de ordenar también al club, ¿no? Tano, querido, agradecerte tu tiempo mucho. Normalmente terminamos con una actividad con los chicos, una especie de ping-pong, y al final tenemos ahí una camiseta que queremos que nos firmes. Mucha gente de Melé nos escribe, así que esa va a ser una sorpresa para ellos, una camiseta de Melé con tu firma. Así que Bueno. entiendo que arranca Gonza, ¿no? Con el ping-pong. Gonza, con vos. Dale, empiezo. La primera, un ídolo de pequeño. Ídolo de pequeño, y voy a coincidir un poco con el Beto, Ricardo Enrique Bocchini. ¡Qué grande! El Porque maestro. tengo que confesar, mi papá y mi hermano, fanático enfermo de Independiente, me hicieron Independiente de chico. Bien. Mirá, Hasta que bueno, volví, bueno. empecé a ser jugador profesional y ahí, bueno, le tengo mucho cariño a River. mirá, bueno. El mejor técnico que tuviste en tu carrera. Qué buena pregunta es. Qué buena pregunta, difícil. Estuve en los comienzos al Cholo. ¿Ah? Héctor Cooper, como te digo. Son por ahí los entrenadores que más me marcaron. Bueno, un delantero difícil que te tocó marcar. Cissé, el francés, ahí en Grecia. ¡Qué nivel! Tremendo. Complicadísimo. El mejor compañero que tuviste. ¿Mejor compañero? Sí. También es difícil. Damián Álvarez, en Morelia. Mirá. Mirá. Y un estadio difícil del fútbol ecuatoriano. Estadio difícil. El Atahualpa. Cuando te dejan el pasto alto, complicado. Y el de Auca es terrible. El de Aucas también. Pero terrible. no jugué en Aucas, pero en Atahualpa es uno de los estadios que más sufrí. Muy bien, muy bien. Bueno, Ale. Tano, Ale. ¿qué prefieres? ¿Ser jugador o parte del cuerpo técnico? Jugador toda la vida. ¿El fútbol sudamericano o fútbol europeo? Tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Obviamente el europeo es más llamativo, más lindo, pero se extraña la pasión, cómo se vive el fútbol acá. ¿River o Emelec? Alguien me va a putear, uno de los dos me va a putear. Claro. Pero yo creo que River tiene más historia, más grandeza, pero Emelec, la verdad que es un club que le tengo mucho cariño. Una palabra para describir a Emelec. Una palabra y grandeza. Y bueno, para concluir el ping-pong, un sueño con Emelec. Salir campeón, siendo parte del cuerpo técnico. Muy buena, Tano. Tenemos un agradecimiento especial a la gente de la Capri, como siempre. Juan Pablo, un crack, siempre nos tiene algo especial.
y para nuestros seguidores. Y mirá lo que tenemos, Tano. Opa. Camiseta de Hermosa. No, mira qué hermoso. Con Con 4 de el Nasuti. 4 de Nasuti, qué grande. Qué lindo. Así que la vamos a hacer firmar. Tenemos ahí el... Sí, Acá está, tenemos el todo. número. Ahí te ayudamos, Tano. En el número la firmamos, ¿no? Sí. Que se vea bien. Con la firma del Tano. Ahí va. Muy bien, para que la muestre, sale. Esta la vamos a estar sorteando en las redes de AM Show, así que pilas. Tanito, Espectacular. agradecerte mucho acompañarnos. muchas gracias. Me gustaría, ¿sabes qué? Gracias. Que le hables a la gente de Emelec y le des un mensaje porque gente fiel, gente que llena el estadio, que los acompaña, yo la veo ilusionada, esperanzada, entonces que le des tu mensaje final sería importante. Bueno, de mi parte, gracias primero por acompañar siempre en estos momentos duros, difíciles. Demostraron que la hinchada más importante, seguidora y fiel de Ecuador. Estos son los momentos, ¿no?, donde demuestra el hincha que está y lo están haciendo. De nuestra parte, darles la tranquilidad que se está trabajando duro, se está trabajando 24/7 por este escudo, tratando de levantar a esta gran institución y ojalá que pronto podamos darles muchas alegrías. No es de un día para otro, repito, lleva su tiempo, pero que confíen en este grupo de personas que están al frente del club, que están haciendo las cosas de forma ordenada y queriendo al club y tratando de conseguir una vez por todas ese sentido de pertenencia desde los más chicos hasta los jugadores o el cuerpo técnico que esté en el primer equipo. Muy bien, Tano, querido, muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la gente que nos sigue siempre. Ale, Gonza, gracias como siempre, nos reencontramos la próxima semana. Bendiciones para todos. Chau, chau, chau. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Desde el corazón de la ciudad, estamos ubicados a pocos pasos del Malecón 2000, en la reconocida calle Panamá. Formamos parte de la nueva zona turística del centro de Guayaquil, rodeados de cultura, gastronomía y cerca del Museo del Cacao. En Hospital Clínica Panamericana trabajamos con responsabilidad, compromiso y vocación por el bienestar de nuestros pacientes. Cuidamos tu salud desde el corazón de la ciudad. Ven y recibe la atención que mereces. En Panamá y Roca. ¡Te esperamos! Noticia de última hora. Por fin se descubre el mensaje oculto en el sonido de la alarma de su carro. Ahora que ya lo sabes, hazle caso a tu carro y póngale Jaboline a su motor. Jaboline te cubre en cada reto.